Vamos a estudiar ahora la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia. Este problema, con lo que sabemos ya, podríamos resolverlo. ¿Cómo? Pues esto sería el centro. Le vamos a llamar C. Podríamos hallar la distancia ¿desde dónde? Desde P hasta C y compararla con el radio. Si la distancia de P a C es mayor que el radio, ¿qué querrá decir esto? Que el punto está fuera de la circunferencia. Si la distancia de P a C es igual que el radio, ¿qué pasará? Pues que el punto está sobre la circunferencia, porque la distancia de cualquier punto al centro coincide con el radio. Si la distancia de P al centro es menor que el radio, quiere decir que el punto P estará dentro de la circunferencia. Bueno, pues es una forma de hacerlo. No es demasiado pesada. Se podría hacer así perfectamente. Pero aprovechamos que estamos tratando este tema para introducir un nuevo concepto, que es el concepto de, de potencia de un punto respecto de una circunferencia. ¿Qué es la potencia de un punto respecto a una circunferencia? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar desde P una recta cualquiera que corte a la circunferencia. Por ejemplo, esa recta de ahí. Corta la circunferencia en dos puntos. En este punto, al que voy a llamar como A, y en este punto, al que voy a llamar como A'. Trazo, ¿a qué llamo potencia de P respecto de la circunferencia? Pues será igual al producto de ¿quién? De la distancia de P a este punto de corte y de la distancia de P a este punto de corte. O sea que la potencia, que le voy a llamar K, por ejemplo, será igual a ¿quién? A la longitud del segmento PA por la longitud del segmento PA'. Le pongo aquí una rayita, que quiere decir que si no le pongo flecha, quiere decir segmento, es una longitud. Pero ¿qué pasa si trazo otra recta desde P por con otra dirección? Es ahí, pero que corta la circunferencia. Cortaría la circunferencia en el punto B y en el punto B'. Pues ¿qué se va a cumplir? Que la distancia que hay de P a B por la distancia que hay de P a B' va a coincidir con K. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia de un punto en una circunferencia no depende de la recta que elija. Elija la recta que elija, el producto de ¿qué? De la distancia a un punto por la distancia al otro punto siempre va a ser constante. A eso es lo que se le llama potencia de P respecto de la circunferencia. Si, por ejemplo, trazase una recta desde P que fuese tangente a la circunferencia, ¿qué pasaría? Que cortaría en un solo punto al que voy a llamar D. Este punto es como toca la circunferencia en un mismo punto, es como si fuese un punto de corte doble. Entra y sale por el mismo sitio. Pues ¿qué se cumplirá? Que la potencia será igual ¿a quién? A la longitud de PD, pero sería en realidad PD por PD, que es lo mismo que decir longitud de PD al cuadrado. Y ahora voy a hacer en otro color el caso que nos interesa. Voy a trazar una recta desde P, pero en concreto que pase por el centro. Pues voy a borrar todo esto y voy a empezar el dibujo solo con esta última recta que acabo de dibujar. Pues tenemos aquí el punto P y una recta que habíamos trazado desde P que cortaba la circunferencia en dos puntos, en este de aquí, al que voy a llamar A, y en este otro de aquí, al que voy a llamar A', pero no solo cortaba la circunferencia en dos puntos, sino que además pasaba justo por el centro. Esto de aquí era el centro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a aplicar la definición de potencia que hemos visto. A la distancia que hay, ¿desde dónde? Desde el punto P hasta el centro,
o desde el centro hasta el punto P, que sería eso de ahí, le voy a llamar D. A la distancia que hay de aquí a aquí, ¿eso qué es? Eso es R. Y la distancia que hay del centro a' también sería ¿quién? R. Pues entonces, PA, ¿a quién es igual? A D. D es todo esto menos este trocito de aquí, que es R. Pues D menos R. Y de P a A', la distancia que hay de P a A', ¿a quién es igual? A D, que es la distancia de P hasta C, más R. A la potencia le estamos llamando K. Y dijimos que la potencia de un punto en una circunferencia era el producto de ¿quién? De la distancia del punto al primer punto de corte, PA, por la distancia del punto al segundo punto de corte, PA'. Pero voy a hacer lo siguiente, voy a sustituir. PA lo cambio por ¿quién? Por D menos R. Y PA' lo cambio por ¿quién? Por D más R. Resulta que esto es una suma por diferencia. ¿Qué me da? Cuadrado del primero, que es D cuadrado menos R cuadrado. Esto sería la potencia. Quiero seguir desarrollando la fórmula de la potencia. De momento había llegado hasta D cuadrado menos R cuadrado. ¿Qué hago ahora? Pues voy a dibujar lo siguiente. Desde el centro voy a trazar una paralela al eje X. Y desde P voy a trazar una paralela al eje Y. Vemos que se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Qué coordenadas tenía C? Pues C le estamos llamando X sub 0 y sub 0. Y a P pues le vamos a llamar a las coordenadas de P, por ejemplo, X' y'. ¿Cuánto mide la base del triángulo? Pues si la primera coordenada de P es X', quiere decir que desde aquí hasta aquí, ¿qué longitud tenemos? X'. Pero de aquí hasta aquí, ¿qué longitud tenemos? X0. Por lo tanto, este trozo medirá ¿cuánto? X', que repito, es la distancia desde aquí hasta aquí, menos X0, que es la distancia de ¿dónde? De aquí a aquí. Procedemos de la misma manera para calcular la altura. Sé que desde aquí hasta abajo del todo, ¿cuánto mide? Y', pero sé que desde aquí hasta aquí, ¿qué altura hay? Y sub 0, pues la altura de este triángulo será Y' menos Y sub 0. Ya tenemos la base y la altura. A la distancia que había desde el centro hasta P, ¿cómo la habíamos llamado? D. Pues si aplico Pitágoras, sé que D cuadrado es igual a ¿quién? A X' menos X sub 0 al cuadrado más, ¿cuál es el otro cateto? Y' menos Y sub 0, que estará elevado también al cuadrado. Pues sigo con esta fórmula. D cuadrado, ¿por quién lo cambio? D cuadrado lo voy a cambiar por esto de aquí. X' menos X sub 0 al cuadrado más Y' menos Y sub 0 al cuadrado menos R cuadrado. Y esta ecuación, bueno, esta fórmula nos debe sonar. ¿Por qué? Porque la ecuación de una circunferencia con centro en C es igual a ¿qué? A X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado menos el radio al cuadrado sería igual a 0. Pues resulta que esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí, pero habiendo sustituido ¿quién? X e Y por las coordenadas de P.
Pues entonces, para hallar la potencia de un punto a una circunferencia, lo único que tengo que hacer es irme a la ecuación y cambiar x e y por ¿qué? Por las coordenadas del punto. Y de esta forma tan sencilla tendríamos la potencia de ese punto. ¿Y cómo me puede ayudar esto a conocer la posición de un punto respecto a una circunferencia? Pues muy sencillo. Con esta fórmula que hemos visto aquí, bueno, esta en realidad se ha reducido a esto, que es la potencia. Con esta fórmula puedo calcular la potencia. ¿Y qué puede pasar? Pues la potencia me puede salir mayor que 0. Si la potencia me sale mayor que 0 es porque la distancia es mayor que el radio. Por consiguiente, el punto estará en el exterior. La potencia me puede salir negativa. Si la potencia me sale menor que 0, ¿qué pasará? Que la D es más pequeña que la R. Por lo tanto, el punto estará dentro de la circunferencia. Se tratará de un punto interior. Esto es que me tiene loco. La tableta con el monitor nuevo, pero no me queda otra de momento. ¿Y qué pasa si K sale ni positivo ni negativo, sino que sale K igual a 0? Pues que D y R serán iguales. ¿Qué pasaría entonces? Que el punto estará sobre la circunferencia, no es ni exterior ni interior. Y esos son los casos posibles.